Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana. También los domingos en punto de las 11 de la mañana nos puedes mirar por YouTube en la página de Soror Encuentro Feminista. Damos la bienvenida con mucho gusto a nuestro equipo técnico, a la directora técnica de este programa, a Carla Arredondo, y al director de producción, Paris Paredes. En la voz les saluda con el gusto de siempre y agradeciendo su acompañamiento, Toika. En esta ocasión tenemos grandes invitados. Tenemos a Maru López Brun, ya ella es invitada de casa. Maru, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Toika. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con mi queridísimo Rafa, que está hoy con nosotros, a quien vas a presentar ahorita. Así es. Bienvenido, Rafael Calvet. Encantado. A este programa. Honrado y agradecido, Toika, Maru, gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues bien, el título de este programa es Entre Coaching y la Psicología. Maru, platícanos un poco, haznos tú en esta ocasión el acompañamiento para presentar a Rafael, pero antes de ello, platícanos quién es Maru. Maru ya es una invitada conocida de este programa, ya es una invitada permanente en este programa. Recuerden que ella nos acompaña el cuarto jueves de cada mes. Así que, bienvenida, Maru, adelante. Gracias, Toika. Bueno, ¿quién soy? Soy Maru López Brun. Para hacerlo cortito, soy feminista, soy una mujer que ha estado mucho tiempo en el sector público, que ahora trabaja también en el sector público, pero que se formó como coach y por eso, y a petición tuya, hemos abierto este espacio para hablar de algo que como que se puso de moda y que además es importante que vayamos ubicándonos. ¿Qué es esto del coaching? ¿Para qué sirve el coaching? ¿Cuáles son sus distinciones? Y desde cuándo lo usamos, para qué lo usamos. Y hoy estoy aquí en este espacio que tú abriste y que me has dado la oportunidad, que se llama Hablemos de Coaching. Muy contenta de recibir a un compañero, amigo, colega, maestro también. Me ha tocado que sea maestro. Lo único que no me ha tocado es que sea alumno, o a lo mejor sí un poquito alumno cuando hemos hecho cosas del desarrollo humano y de la igualdad de género. Ahorita También. Lo único que no hemos sido es pareja, pero también alumno también. Exactamente. Pero hemos sido muchas cosas y me da mucho gusto tener aquí, como bien informaste, a Rafael Calvet. Entonces, si quieres que diga algunas cosas de Rafa, porque le vamos a decir Rafa, como le decimos siempre, bueno, ¿quién es Rafael Calvet? Rafael Calvet es un español, alguien que nació en España, que vivió mucho tiempo en España y que tiene en México más o menos como 15 años, Rafa. 20. 20 años de vivir en México, pero no ha dejado de ser español. Es de estos que son hispanomex, o como se habla cuando la gente viene de otro lado y le ponemos el mex de un ladito. Entonces, Rafa es psicólogo por la Universidad Complutense de Madrid, es formador, ha formado muchas generaciones en esa disciplina, es coach profesional, es escritor y conferencista. También es master coach con diversas certificaciones o distinciones o especialidades, llamémosle así. Es coach ontológico, de negocios, de equipos, de vida y máster en coaching skills. Es trainer en análisis transaccional, trainer y consejero honorario en el Instituto Internacional de Ecología Emocional. Muy importante esa formación que tiene y ese apoyo que tiene, que nos habla de las emociones. Rafa es un especialista. Con 40 años de experiencia fue senior manager en PricewaterhouseCoopers, que es una gran empresa, y responsable de formación corporativa en multinacionales como el grupo Fiat y Nixborg Computer, entre otras.
ha sido profesor de máster en escuelas de negocios de universidades españolas como la Carlos III o chilenas como la Universidad Católica, y actualmente él está en la parte académica de la Universidad Anáhuac y en la Universidad de Londres en México. Es fundador además de la Academia del Bien Vivir y es miembro honorario de la GCF Global Coaching Federation. Es profesor speaker por la LSA y miembro de la red de conferencistas 5. Pero también es autor de varios libros y los voy a mencionar para que los busquen porque son muy amenos y muy importantes sus libros. Ahorita al rato nos dices dónde los podemos encontrar. Maestros o aprendices y creatividad para vivir, que se publicó en México por la editorial Granica, así como Desafiando tus límites, que es el compromiso con el bien vivir, en Amazon en septiembre del 2020, y El Buscador de Paraísos, Amazon 2024. Es columnista habitual en diversas revistas online. Por cierto, este libro del Buscador de Paraísos, me quiero quedar como ahí antes de ya llegar con darte la palabra para que empieces, Toika, es una manera de escribir tu historia, una manera muy conmovedora, muy linda, muy amena, y hasta eso, algo raro en las biografías, Rafa, muy cortita, muy compendiada, no es un libronas, que luego uno nomás de verlo ni dan ganas de leerlo. En el caso del libro de Rafa, sí dan ganas de leerlo, y cuando uno empieza a entrar en las páginas de su vida, pues dan más ganas de echarse todo el clavado completo de un jalón. Ese es Rafael Calvet, a quien hoy tenemos aquí. Gracias, Rafa, por aceptar la invitación. Gracias a ti. Solo aclarar que es yo lo llamo relato autobiográfico, no una biografía, porque entonces a lo mejor sí salía más larga, pero el relato de retazos de mi vida y de aprendizajes. Pero muy agradecido, honrado y muy contento de estar aquí. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Qué interesantes trayectorias tienen ustedes. Y como ya lo ha dicho Maru, también lo has dicho tú, Rafael, han coincidido en diferentes momentos de la vida, en muchos momentos. Solo les ha faltado ser pareja. Pero bueno, son pareja profesional, ¿no? Entonces, no digas mucho eso porque me va a matar Blanca. Nada que ver. Ni seremos. Pareja de danza, pareja de baile. Pareja de danza sí, de baile sí, de aventuras también. Exacto. Muy bien, qué bonito, bonita trayectoria. Y parejas profesionales. Pues bien, me llama la atención y quiero iniciar un poco con esto. Rafael, ¿cómo es que te surge? Fíjate, porque esto no lo topamos seguido y pocas veces tenemos oportunidad de hacer la pregunta. Entonces voy a aprovechar este momento tan importante. ¿Qué importancia tiene o por qué te ha surgido el gusto, la necesidad de realizar un relato autobiográfico? ¿Y cuál es la importancia? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué nos deja esto? ¿Qué te deja y qué quieres mostrar a los demás, a las demás? Bueno, en el prólogo digo que primero, históricamente, es el resultado del germen de un taller sobre biografía al que asistí, y que dio, digo, como resultado un primer escrito más cortito que luego fui extendiendo. Pero en el prólogo digo que en realidad no tengo grandes pretensiones. Yo no me siento ejemplo de casi nada, a no ser que sea más maestro de errores que de aciertos a lo largo de mi vida. Por eso se subtitula el libro Memorias de un autodidacta emocional, ¿no? Porque en realidad tuve pocas referentes y los aprendizajes de un autodidacta son aprendizajes a base de más errores que aciertos. Pero bueno, me pareció que podía mover a ciertas reflexiones y que era original también la forma en que a mí me detonan varios aprendizajes y varios recuerdos, siempre a partir de alguna lectura, de alguna música, de alguna película. Entonces está muy ligado a eso, a ese tipo de detonantes y detonadores que en mi vida que en su momento significaron algo importante. Pero no sé, dejo que lo que aporte lo decidan más bien los lectores en ese sentido. Yo tuve la satisfacción, no diría que es un relato sanador porque lo que cuento ya estaba sanado probablemente de antes,
y por eso no me costó tanto contarlo, ¿no? ¿Y tú recomiendas a las personas que realicen su autobiografía? Recomiendo escribir y escribir sobre los eventos que recordamos, los que nos duelen. Sí, escribir es un proceso muy sanador, reparador, en el caso de que la sanación y la reparación sean temas pendientes, y en todo caso muy agradable y muy ordena mucho las ideas también, ¿eh? Así que, y es muy placentero y además educa mucho. Yo creo que no tiene ningún, ningún peligro y muchas ventajas. Sí. Maru, tú al respecto, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu postura? Bueno, comparto lo que dice Rafa. Hace mucho, desde que era muy joven, que aprendí que escribir siempre en primer lugar, te ponía contigo mismo, porque una de las primeras cosas que uno hace cuando va viviendo determinados momentos que a veces que marcan, yo no diría que duelen, que marcan, para hablar de las que marcan en positivo, los que marcan en dolor, pero que marcan pues como que no los compartimos con nosotros mismos, los compartimos con los demás. Y el ejercicio de regresar a uno mismo, de tener ese diálogo interior es muy importante. Y la escritura nos lleva a eso, a hacer un relato en primer lugar para nosotros mismos. Y ayuda muchísimo. Sabemos que los ejercicios de escritura han sido herramientas en muchos espacios difíciles a veces, ¿no? Como las guerras, como las cárceles, hay todos unos métodos para trabajar con las mujeres, por ejemplo, en las cárceles, con las mujeres cuando han sufrido violencia. Entonces, yo comparto que es agradable, que es bonito, que los diarios tienen un valor importante en la vida de las personas y que también hice un ejercicio yo en un espacio, pero no se ha convertido en libro como Rafa, que es veloz, porque ve todos los libros que tiene. Pero también hice ese ejercicio y sí, fue muy, muy lindo. Así que si me preguntas que si lo recomiendo, sí, sí lo recomiendo. Y si pueden entrar a un taller, mejor, porque ahí uno comparte con otra gente. Y de hecho se Y usa eso, mucho en terapia la escritura, digamos, autobiográfica. Es un recurso muy terapéutico también. claro, es Sí, un recurso terapéutico, es un recurso didáctico, es un recurso educativo, es un recurso muy valioso en muchos sentidos. incluso permítame comentarles, coincido con ustedes sin tener las profesiones que ustedes ostentan, pero sí es un recurso valiosísimo, incluso es un recurso jurídico, porque vean que algunas abogadas o abogados utilizan el recurso de que el cliente o la clienta relate la autobiografía de los momentos que conllevan al objetivo, ¿no? Si es una demanda, por ejemplo, de divorcio, entonces relatarán la relación que tuvieron con la persona con la que estuvieron casadas, etcétera. Y posteriormente, y hay abogadas que tienen y abogadas que tienen tal destreza que cuando hay que contestar, dar contestación a los oficios que se van generando, recurren a estas biografías. Entonces, ahí también se cumplen varios procesos, un tanto este proceso de sanación, un proceso de reflexión, un proceso también de reconocimiento, ¿no? De qué pasó y qué hice yo y cuál fue mi postura y qué volvería a hacer o qué no volvería a hacer. Y resulta súper interesante, súper muy fructífero escribir desde muchos aspectos. Rafael, tú nos hablas como psicólogo y Maru como coach. Ustedes díganme, entonces, si es así, entremos en materia. ¿Cuál es la diferencia para nuestro público? ¿Cuál es la diferencia entre la psicología y el coaching? Adelante, quien guste tomar la palabra. Yo diría que Rafa, porque él es nuestro invitado y él tiene las dos Ya. formaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un debate bastante atascado, enconado y yo diría que hasta un poco viejo,
por varias razones que intento aclarar. La primera es que en realidad el debate, sobre todo, se centra entre el coaching y la psicoterapia, o sea, la psicología clínica, que es un aspecto solo de la psicología. Y yo creo que se encona porque cuando se habla de esto, se habla de una línea roja, ¿no? Y en realidad yo creo que son dos las líneas rojas, ¿no? Hay una línea roja para la psicoterapia que tiene que ver con lo que no se puede hacer desde el coaching, adicciones, psicopatías, trastornos de conducta. Es imposible tratarlo desde una disciplina como el coaching. Pero yo creo, y aquí está parte del problema, que hay otra línea roja de la que generalmente no se hace terapia, pero sí se dedica al coaching, que es el diseño de futuro y el diseño de conversaciones para gestionar, digamos, el presente hacia un futuro, ¿ya? Pero en medio hay una inmensa zona gris, como el paralelo 38, que más que decir que es una terreno de nadie, yo diría que es terreno de todos, ¿ya? Porque tú te acuerdas, y todos los coaches que nos escuchen, que Maturana decía que solo hay dos motivos para el cambio, el dolor y la curiosidad. Entonces yo creo que la curiosidad tiene más que ver con ese aspecto de diseño de futuro, ¿no? La gente desde la curiosidad no suele ir a terapia, pero a lo mejor sí va al coaching, ¿no? Para buscar expandirse. Pero desde el dolor sí puede ir a terapia, pero también puede ir a coaching, porque estamos hablando del dolor del ser humano normal, no de psicopatías graves. Estamos hablando de la persona que sufre, que se siente estancada, que está en una crisis de sentido o de autoestima o de empoderamiento, ¿ya? Y desde ese lugar, pudiendo llevar una vida social completamente tolerable, las dos herramientas son igualmente útiles porque buscan apoyar, acompañar, desentrañar un poco esos nudos en los que la persona se puede sentir atascada, ¿ya? En esa inmensa zona intermedia cabe la psicología y cabe el coaching. Las líneas rojas son dos, entonces, no es una, y generan esa zona. Cuando hablamos de una sola línea roja, queremos ahí poner, y ahí llega la discusión porque no se aclaran, ¿no? Entonces, se acude a definiciones un poco incompletas o imperfectas, ¿no? Para mí decir que el coaching va al pasado y que el coaching va al futuro y la terapia va al pasado es completamente incompleto e imperfecto, ¿ya? Porque es verdad que el coaching quiere diseñar futuro, pero no es menos cierto que es mucho más complicado caminar y diseñar y gestionar el presente hacia el futuro con una mochila muy cargada de piedras del pasado. Así que inevitablemente en algún momento del proceso de coaching tenemos que hablar de heridas no resueltas, de heridas que siguen generando dolor o sufrimiento, ¿ya? Cuando una herida emocional está cicatrizada, le pasa lo mismo que a las heridas físicas, ya no duelen y por lo tanto se convierten en aprendizaje y nos ayudan a caminar hacia adelante con mayor liviandad. Así que probablemente parte del debate atascado sea ese, el querer que solo haya una línea roja que separe las dos disciplinas, cuando yo creo que hay dos líneas rojas y un gran espacio común en el medio. Gracias. ¿Tú comentas, Manu, al respecto? Bueno, algo tan trillado, tan discutido como acabas de decir, tan de cada generación, yo creo que no pasa ningún alumno que no entre a esta discusión y a tratar de entender y de definir cuál es el campo de uno, cuál es el campo del otro, y en momentos hay hasta ciertas, pues, ¿cómo le llamaríamos, Rafa? Como hasta ciertos encontronazos o defensa del valor de uno. Claro, porque O cuando auténticas batallas. cuando solo hay una línea roja, luchamos para defender lo nuestro a costa del otro, empezamos a desautorizar y ahí llegan un poco todas estas batallas enconadas. Por eso decía que era Bueno, y Rafa nos habla de aplicación, pero también hay como muchas discusiones en relación a la definición, que si la psicología ha estado siempre en universidades, el coaching no, que si la psicología es una vieja y larga y antigua profesión, el coaching es una profesión emergente que se alimenta de otras. Ahí hay muchas discusiones, pero tú en este resumen que lo hiciste me parece
muy valioso que lo hagas de esta manera tan esquemática y con las líneas, como que a mí me queda claro de verdad dónde está el tema de la discusión y dónde está el tema de lo que no es cierto, porque como acabas de decir, pues no es tampoco tan tajante, no se puede hacer una decisión así tan tajante de que el coaching sirve para una cosa, la psicología para la otra. Y ahí voy a decir algo porque es el tema, el complemento del tema de la, de la definición del título de esta conversación contigo. Y es ese tema de que tú cuando te invité y te dije que podía hacer esta conversación, me dijiste, bueno, yo hago ahí un tratamiento como medio ecléctico. Y por eso le pusimos lo ecléctico, porque realmente tú, por estar formado en las dos disciplinas, puedes hacer esa aplicación. Y es interesante que sí, cada una de las dos tienen sus potencialidades, tienen sus aplicaciones, pero también tienen sus limitaciones. Yo conozco la del coaching, pero en este caso yo no soy psicóloga. Entonces, sí me queda claro cuando tengo que decir esa parte, ya no me toca, ya no puedo, y hay que derivar a quien está contigo o a un grupo, incluso un equipo para otro lado. Pero en el caso tuyo no. Y a mí sí me gustaría, Rafa, ¿cómo haces esta aplicación ecléctica en la que puedes combinar, aplicar? ¿Cómo le haces, pues? Bueno, cuando hablo de eclecticismo, hablo de huir de las rigideces a veces conceptuales, ¿no? Fíjate que si tú te paras en la historia de la psicología, pues casi todos los grandes padres hoy reconocidos de la psicología fueron cuestionados también, ¿no? Eh, como traidores casi, ¿no? A la disciplina o como ignorantes o como... y por lo tanto, a mí eso no me preocupa mucho. Creo que sí hay que formarse bien primero en cada disciplina, intentar formarse de la mejor manera posible y por supuesto dentro de la psicología hay muchísimas disciplinas, ¿ya? Pero luego ir armando algo que se llama criterio y estilo personal y cada uno pues, que encuentre su manera. Yo ahí acabo usando todo lo que a mí me sirve para el objetivo de ayudar o acompañar. Lo diga la regla número tal o la regla número cual, y ahí me da un poquito más igual. No me adscribo a ninguna escuela en concreto, ni del coaching ni de la psicología, pero sí estoy dentro de una corriente humanista en general y estoy muy asentado en las primeras bases en la corriente del coaching ontológico, pero enriquecido por otras miradas y te digo, pues eso, de una manera ecléctica, pudiendo hacer mi propio constructo final que a mí me sirve, que a mí me ayuda y sobre todo que ayuda a la gente a la que yo busco ayudar, o sea, que ella declara que se siente ayudada, por lo tanto, me da igual si alguna escuela o alguien dice que no está bien, si para mi coach sí está bien, ¿no? En ese sentido. Un poco los quiero invitar un poco para que el público nos vaya situando, les vaya situando como en un contexto más amplio. Reconozco que ustedes han tenido experiencias muy importantes, experiencias de gran incidencia en tratamientos con las personas. Maru, por ejemplo, reconozco esta actividad que ella realizó, recuperar, digamos, el presente y el futuro después para las personas trabajadoras de una institución aquí en la Ciudad de México, después de un gran sismo, un sismo que devastó a la ciudad y por lo tanto a sus habitantes, ¿no? Y en los diferentes ámbitos, siendo padres, siendo madres, trabajadores, trabajadoras, compañeros, etcétera. Maru tuvo una intervención con grandes resultados. Pero también reconozco esta actividad que has desarrollado también de gran incidencia con excelentes resultados, Rafael, en los atentados que tuvieron en Madrid. Y yo quisiera que nos platicaran un poco cómo han sido sus intervenciones, cómo las enriquecen, ¿no? Que es finalmente lo que hacen para lograr los resultados que van a llevar, como lo ha señalado Rafael, al bien vivir, ¿no? Al bien vivir de las personas.
tú quieres comentar, Maru, para que nos ubiquen, nos Sí, vayamos sí, reconociendo estos nos elementos? ubiquemos, porque es importante, quiero, esta experiencia que tú relatas que me tocó atender, que fue en todos sentidos muy, muy interesante, hasta el lugar donde lo hicimos, porque también ese lugar era resultado de la misma, de las consecuencias del terremoto, del temblor de 2017. Rafa estuvo conmigo, fue parte del equipo que atendimos ahí cuando estuvimos en la azotea, prácticamente en la terraza, enfrente del Monumento a la Revolución, a veces con frío, a veces con sol, porque estábamos en una terraza porque esa oficina a la que atendimos, que era una secretaría, pues había perdido sus edificios principales y tenían a toda la gente regada. Y fue cuando me llamaron y yo le pedí a Rafa, por estos antecedentes que él tiene, que no todo mundo tiene en un momento dado, de atender a personas y como equipos y como grupos, que no es lo mismo atender a alguien que le pasa una cosa que atender a alguien que está en medio de un grupo y que ha compartido muchas cosas ahí, muchas emociones. Rafael, debo decir, es especialista en la gestión, en el tratamiento, en el entendimiento de las emociones. Esa es una de sus especialidades. Hoy todo el mundo hablamos de las emociones, conocemos unas 10 y luego hablamos mucho, pero es un campo enorme. Y en el tema de una crisis como la del temblor o la que vivió y que ahorita nos va a referir, pues hay que atender y agarrarnos de todas y aprender a distinguirlas porque se mezclan. Yo creo que esa experiencia que vivimos, tú tienes muchas otras y yo otras, pero esa que tuvimos atendiendo a este grupo, que eran como 80, yo creo, compañeros de alto nivel que habían vivido y que tenían que sostener además a toda la institución, porque eran los que estaban al frente de todo, fue muy, muy importante y fue muy, para mí fue también de gran aprendizaje el saber que estábamos ahí frente a alguien que había vivido una crisis. En medio de una crisis enorme, porque pues el temblor del 2017 le tocó a 10 millones de habitantes, por lo menos en la Ciudad de México, y a muchísima gente más, ¿no? Pero bueno, sí, tú lo dices, y qué bueno que refieras esta experiencia que Rafa tuvo en España, que fue durísima, porque pues es una escuela muy sui generis, muy fuerte, muy profunda, dolorosa incluso, y pues ahí te dejo más bien la palabra, Rafa, porque yo tengo este antecedente contigo, pero tú realmente eres un especialista para atender las crisis o momentos de crisis grupales por eventos que no son personales, sino que tienen que ver con un Bueno, fenómeno externo. más que ser especialista, diría que tengo experiencia en haber vivido, efectivamente fue el 4 de marzo de 2004, el día más doloroso de mi vida, después de la muerte de mi madre, seguramente el segundo, y fue un auténtico máster de aprendizaje, como tú dices, porque jamás habíamos vivido algo similar. Entonces, de hecho, había pronunciamientos en la televisión, se pedían psicólogos y yo, sin tener ni idea, recuerdo que iba en el auto hacia el IFEMA, la feria de muestras donde estaban trasladando los cadáveres, y solo tenía un pensamiento: si llego allí y sirvo de ayuda me quedo, y si veo que soy un impedimento me voy, porque digo, no voy a ser más parte del problema, pero no sé ni qué va a pasar ni con lo que me voy a encontrar. Así que, digo, una vez más, mi vida fue un aprendizaje desde la torpeza y la ignorancia. Hoy en día ya tengo un poquito más de experiencia en formación en crisis pero entonces no teníamos ninguna, ¿no? Y por supuesto creo que es importante. Pero yo logré sobrevivir a aquel día y diría que aportar algo. Es muy difícil decir que aportas en un momento tan absolutamente doloroso, pero sí hay una anécdota que voy a contar a partir primero del amor, del respeto más absoluto, de la escucha y de la contención. Recuerdo que mi hermana me preguntaba, y mi hija más tarde, días más tarde, ¿de qué hablabas?, ¿no?
y les costaba entender, decir, no hablaba, no se trataba de hablar, no hay ninguna palabra que pueda paliar ese dolor tan inmenso en ese momento. Lo que hacíamos era estar, acompañar. Y en el día más doloroso de sus vidas, donde uno no es ni se preocupa por ser políticamente correcto, siempre comento que ya cuando finalmente pues la familia primera que atendí, que tardamos 23 horas en encontrar el cadáver y al final se iban a hoteles que cedía gratuitamente los hoteles y el Ayuntamiento de Madrid, en el día más duro de sus vidas, ninguno dejó de darse la vuelta y dar las gracias al psicólogo que le había acompañado, en este caso yo, y al médico enfermero que llevábamos 23 horas acompañando. Entonces, ese gracias no es un gracias políticamente correcto, no es un gracias de educación, yo supongo que es un gracias sentido, así que algo sintieron, ¿ya? Pero nada que significase una merma o en su dolor en ese momento, ¿no? Sino simplemente el sentir que probablemente no estaban solos, no se sintieron solos, pero digo, a partir de ahí me da mucho prurito hablar de este día porque fue tremendo. Luego hubo muchos más días después, ¿no? Después hubo que contener a los familiares para recoger los objetos, ¿no? que se habían sacado de los trenes. Después hubo que contener a muchos que estaban en sus casas y muchos inmigrantes que creían que iban a ser expulsados y por lo tanto heridos se escondían en las casas. Hubo que ir por las calles con un traductor de rumano anunciando que no se iba a echar a nadie, es más, que le iban a dar la residencia permanente para que pudieran salir de sus casas y les pudiéramos atender. O sea, hubo un trabajo de mucha búsqueda, ¿no? Y bueno, digo, me da mucho prurito porque hicimos lo que supimos hacer con el corazón puesto. Yo recuerdo que lo único que le preguntaba a otros voluntarios psicólogos que llegaban, porque me tocó ser, digamos, responsable de dispositivo, si ya habían llorado. Yo solo les preguntaba eso, ¿no? Y me decían, no, digo, pues vete y llora porque aquí se viene ya llorado, porque si no vas a ser más parte del problema, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que después de esas 23 horas, que me tomé como 6 horas de descanso para luego volver, para supuestamente dormir un poco, no paré de llorar esas 6 horas, desde que me subí al auto hasta que volví, ¿no? Entonces mi descanso fue llorar para poder volver y ayudar. Pero, bueno, algo pudimos paliar. Desde luego hubo gente a la que no le servimos absolutamente de nada y hubo algunas personas a las que les pudimos servir un poquito, por lo menos de contención. No sé hasta qué punto decir contención, apoyo o consuelo. No sabría decir cuál de esas palabras es la más adecuada en este momento. Pero sí fue una experiencia que me marcó profundamente y que me abrió mucho a eso, al concepto de acompañar, que es un concepto que trabajamos luego mucho en coaching. Acompañar es estar ahí. Lo más importante es que no te sientas solo. Gracias. Gracias, Rafael. Nada. Y Maru, ¿quieres compartir un poco cómo fue esta experiencia también por acá? Esta experiencia del 2017. A ver, una diferencia con eso que fue brutal, porque es excepcional lo que vivió Rafa, además la forma, un atentado, etcétera, tiene muchísimas aristas, ¿no? Que son incomprensibles para la mente, difíciles de aceptar. Pero una de las cosas que, no sé si Rafa se dio cuenta esa vez o lo platicamos ahí, pero una de las cosas que vivimos en esa experiencia allá arriba fue que, por ejemplo, que no se murió nadie. A pesar de que hubo muertos aquí en la Ciudad de México, pero ahí en todo ese evento de esta institución, no hubo personas muertas dentro de toda la institución. Entonces ese fue un elemento también que diferenciador, porque fueron pérdidas materiales, que fueron muy fuertes y fue la pérdida de la cohesión como grupo.
porque pues quedaron todos divididos, había unos por acá, otros por allá. Por cierto que esa experiencia, cuando hicimos el taller, había unos que no se habían visto en 3 y 4 meses, porque cada quien estaba en sus casas y finalmente ahí se habían encontrado. Otra de las cosas que fue muy interesante y que ahorita está diciendo Rafa, y a mí me gustaría que hablara un poquito de eso, es que a mí hicimos unas encuentros personales con algunos que tenían, los líderes que habían sostenido a la mayor cantidad de gente, habían ido a sesiones personales. Y algunos de ellos me dijeron, qué bueno que tuvimos esta sesión, porque yo no había llorado. Y aquí quiero poner el acento, el decir, que Rafael ahorita lo acaba de comentar, y me gustaría que hablaras de eso, Rafa, porque has acompañado a muchísima gente, incluso en la pandemia, cuando estuvimos aquí, los médicos del hospital especializado, a las enfermeras y a los médicos. Fue el valor de esto, porque nos han enseñado a no llorar en general, a las mujeres nos permiten un poco más, pero cuando pasa un evento fuerte, lo primero que la gente te dice es no llores, ya no llores tanto, no llores, ya, y te dan 20,000 razones que no tienen nada que ver. Ya está en el cielo, ya descansó, ya quién sabe qué, y te contienen el llanto. Entonces, ahorita encontré, cuando decía Rafa, que habían llorado y que él había llorado, pues ese valor, que a mí sí me gustaría que hablaras de ese, Rafa, de eso, de esa importancia, que de verdad que no está tan permitido para nadie, ni a los niños, aunque sean chiquitos, les dicen, no llores, de llorar. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Y tú que eres especialista en las emociones, ¿con qué se cruza el llanto dentro de nuestras emociones? ¿Qué nos permite y qué nos deja? Porque crecemos muy contenidos, muy amarrados, diría yo. Sí, yo siempre digo que llanto contenido es llanto endurecido. Cuando el llanto se hace piedra, pues no sale. Muchas veces deriva y termina derivando en eso que llamamos estrés postraumático, o sale con mucho tiempo después, porque para salir necesita hacer el camino contrario. Necesita volver a pasar del estado sólido de la piedra que se nos ha hecho dentro al estado líquido para poder volver a salir por nosotros. Y ese es todo un proceso que a veces, si dejamos que se haga piedra, nos va a costar luego un tiempo. Y todo tiene que ver con la palabra que ha hecho más daño en el mundo emocional desde siempre, que es la palabra control, ¿no? O sea, lo que controlamos lo queremos contener, como te dice, guardar en un cajón, bajo llave, etcétera, etcétera. Y eso solo puede llevar a que implote hacia adentro o a que explote hacia afuera, ¿vale? Y además, la intensidad de la detonación el día que explota es directamente proporcional al tiempo de aguante, ¿ya? Es decir, alguien de mecha corta, como decís en México, pues tiene explosiones frecuentes, pero que no son peligrosas porque no lleva mucho tiempo. Es muy quejoso, es muy molesto, pero no es peligroso. Pero alguien que lleva años conteniendo o meses conteniendo, el día que explota, explota en esa misma dimensión. Por eso hay que temer la ira de un tímido o el llanto contenido cuando logra ya expresarse, pues parece que es interminable. Pero no es interminable. Todos los que hemos llorado sabemos cuándo está saliendo la última lágrima y decimos, pues ya he llorado y ahora empieza a tocar otra cosa, ¿no? Ese llanto puede abrirnos el paso a que el proceso de fluir hacia emociones más funcionales, no quiero decir con esto que la tristeza no sea funcional, sino que no es funcional si nos atascamos en ella, ¿vale? Empezamos a fluir. A las emociones les pasa lo mismo que al agua, solo se pudren cuando se estancan, ¿ya? Si fluyen, por supuesto que la rabia, que durante mucho tiempo nos dijeron que era malo, ¿no? El enojo, el miedo, la tristeza, ¿ya? ¿Cómo va a ser malo, ¿no? Enojarte si ves a un tipo, ¿no?, pegando a un niño o a una mujer en la calle? Pues ¿cómo no te vas a enojar, ¿no? O sea, lo patológico sería lo contrario, ¿no? ¿Cómo no vas a llorar frente a una desgracia de estas que estamos comentando, ¿no? ¿Cómo no vas a llorar? Lo patológico es lo contrario, ¿no? Y cómo no tener miedo si hay una alarma sísmica, ¿vale? Por eso hago siempre esa distinción
entre el miedo y el temor, porque el miedo es muy legítimo, sucede ante un hecho real que está pasando, pero el temor es el miedo a lo posible, que es lo que se instaló después del sismo en mucha gente durante mucho tiempo, ¿vale? Porque el problema es que el temor primero es un pensamiento y luego se instala como una cárcel. Aunque no pase mañana, puede pasar pasado, puede pasar al otro, puede pasar al otro. Entonces vivimos ahí. Y esa es parte del trabajo reparador que al que tanto le dedicamos en aquella experiencia, en aquella terraza que mencionas, que recuerdo con tanto cariño, ¿no? Entonces, es verdad que nos han enseñado en la vergüenza, siempre lo digo, ¿no? Nos decían, vas a salir así a la calle o no llores porque la abuelita no tiene por qué verte llorar o no sea en control, guarda y tal. Y sin darnos cuenta nos educan en generar un personaje que parezca, ¿no?, más poderoso, que parezca, ¿vale? Yo recuerdo un proverbio hindú que decía, solo somos fuertes cuando aceptamos nuestra propia debilidad. Y gran parte del problema emocional que tenemos que explicar es separar la distinción entre vulnerabilidad y debilidad, ¿vale? La vulnerabilidad no nos hace débiles, solo nos recuerda que no somos omnipotentes, ¿no? Y por lo tanto no podemos con todo y algo muy sabio es saber cuándo llorar, es saber cuándo pedir ayuda, es saber cuándo decir yo solo no puedo, porque no estoy sabiendo manejarlo, que es cuando acudimos a terapia, coaching o a lo que nos pueda servir de ayuda en ese momento, ¿no? Entonces creo que en aceptar primero la realidad, que no siempre nos gusta, ya, ¿vale? Y luego nuestra propia vulnerabilidad, empieza a haber mucha sabiduría. Y desde ahí, pero por supuesto que llorar es muy saludable, ¿no? Yo creo que tan saludable como el reír en un momento dado, ¿no? Creo que podemos reír precisamente porque hemos llorado lo que había que llorar y entonces podemos conectarnos otra vez con la liviandad, la alegría y el placer de vivir, ¿no? Además, esto de llorar es como signo de vida, ¿no? Lo primero que hace un niño al nacer o un bebé, pues es llorar. Es muy importante que llore, que es un signo de vida, de que está Es el vivo, primer de que signo de vida, siente. claro. Sí, sí. Es el primer signo, no nace riéndose, No, nace y llora, y llora. Y además todo el mundo está esperando el llanto del bebé para saber que está vivo, que está sano, que tiene los pulmones bien. La preocupación empieza cuando no llora, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, desde ahí deberíamos de aprender, tendríamos que aprender este valor que tiene el llanto, pues, como una Claro, salida. otra cosa muy Y distinta es vivir instalado en el llanto permanente, en la así, autocompasión y tal. Entonces digo, fluir es fluir. Y todo lo que fluye, emocionalmente hablando, está bien. pero Perdón. acabas de decir algo que a mí me parece importante detenernos un poquito. Si me permites, Stoica, dices, todo lo que, quedarse en el llanto, yo creo que quedarse en cualquier cosa, lo que Ujú. te atora, o sea, si te atora, la risa igual, hay gente que dices, bueno, ¿de qué se ríe? Todo el tiempo está muerto de la risa, ¿de qué se ríe? Y en ese sentido la risa empieza a perder cierto valor, cierta credibilidad, cierta... ¿Qué Bueno, pasa ahí cuando uno se atora en algo? qué bueno que lo dices porque es completamente cierto. Siempre digo que un caso paradigmático de esto fue Robin Williams, ¿no? Alguien, ¿no?, tan ocupado y preocupado en hacer reír que cuando sus emociones no eran precisamente para hacer reír, no pudo sacarlas, no pudo expresarlas y acaba suicidándose, ¿no? Entonces, eh, ya siempre se me olvida el nombre, no me acuerdo porque ya soy mayor, pero quién fue el que dijo lo que mata es la dosis, ¿no? Es decir, claro, efectivamente alguien que está todo el día de sonrisitas, y se me ocurre algún otro humorista famoso en ese sentido, eh, pues parece que hay alguien que está tan instalado en el personaje que quiere ser percibido por fuera que efectivamente no está, empieza a desconectarse con la persona que realmente es, con lo que siente y deja de expresarlo. Y cuando ponemos toda la energía en el personaje, en la carcasa, en el armazón, no podemos trabajar y mucho menos disfrutar con la persona que realmente somos. Y muchas veces el trabajo del coaching tiene que ver con eso, con ayudar a darse cuenta qué parte es el personaje que estamos construyendo para ser queridos, para ser
admirados para ser reconocidos y que pertenece a la persona que realmente soy, que a lo mejor no tiene ninguna gana de reír hoy, ¿no? O sea que sí, cualquier emoción que se instale así con el carácter permanente empieza a ser más una emoción secundaria, una emoción falsa, una emoción construida que sentida y por lo tanto falsa. En ese sentido. Pues qué festín tenerles en este programa. Seguramente nuestro público está disfrutando tanto como yo. Y antes de que avance más el tiempo, que ya cada vez es menos, se acorta, quiero pedirles que nos digan dónde les encontramos, dónde les podemos localizar. Maru. Bueno, a mí me pueden encontrar siempre que pongan Maru López Brun, con que no pongan María Eugenia, con que pongan Maru López Brun, estoy en todas las redes. Ahí va a aparecer en el Facebook, en Instagram. Mi correo es así, con Yahoo también, Maru López Brun, pues ahí me encuentran muy fácilmente. Ahí estoy a sus órdenes. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Dónde más me pueden encontrar, Toica? En esos En tu lugares WhatsApp, esencialmente. Maru. En mi WhatsApp 55 40 10 84 70. Ese es el WhatsApp en el que yo directamente respondo y ahí también me pueden encontrar. Rafa. Pues mira, yo en redes aparezco como rafael.calvet con B alta y T.coach. Y tengo dos páginas web, una más profesional que es Crinea, con K de kilo y N de nuevo, crinea.com, y otra más abierta y más pública que es Academia del Bien Vivir, no del Buen Vivir, del Bien Vivir, que es un concepto que trabajo, ¿vale? Y ahí pues hay artículos, hay entrevistas, hay revistas, hay información de todo tipo y de apoyo. Hay un tema que no comenté y sí me gustaría resaltar, si tengo un minuto, sobre el tema de inicio del coaching y la psicología, que es la cantidad de herramientas psicológicas que se usan dentro del coaching. Algunas de ellas necesitan la profesionalización del coach y del coach como psicólogo, digo, y otras no, ¿no? Estoy hablando de mindfulness, estoy hablando de análisis transaccional, de PNL, de logoterapia, de constelaciones, de psicodrama. O sea, hay un montón de técnicas, muchas de ellas no necesitas ser psicólogo, sino estar bien formado, ¿ya? Pero por supuesto, como siempre, también me gustaría decir algo que comentabas al principio. Cuando yo empecé a estudiar psicología, psicología era una especialidad a partir de tercero de filosofía y letras. O sea, que le pasaba lo mismo en el mundo de lo que hoy le pasa al coaching y tal, ¿no? Entonces, no sé, se sentían los psicólogos clínicos totalmente colonizados por la medicina. En fin, la historia se repite un poco, ¿no? Así que no tengo ninguna duda de que con el tiempo se va a asentar y se va a consolidar, ¿ya? Y un último comentario es que, por supuesto, hay coaches mal preparados y que usan a lo mejor herramientas de psicología sin estar bien preparados, pero como hay psicólogos mal preparados, y mencionar que la ética del profesional, de la persona, no invalida la ética o la validez de la disciplina, nada más, ¿no? O sea que... Sí. Qué bueno que lo comentas, Rafael, qué bueno que comentan esto, Maru, porque les quiero decir, les quiero compartir que gran parte de nuestro público son jóvenes. Es, en principio, la estación en donde se transmite el programa es una estación mayoritariamente de público joven. Claro, tenemos nuestro propio público que ya nos sigue con el tiempo, que es de todas edades, pero fíjense que regular o con cierta frecuencia nos preguntan las y los jóvenes cómo se formaron, ¿no? Y entonces ahora que ustedes platican esto, siempre hacemos, esto nos lo ha dejado la experiencia del programa. Siempre hacemos como cierto hincapié en cómo se ha formado la persona que estamos entrevistando, nuestros personajes, porque les atrae mucho a la audiencia, sobre todo a la audiencia joven. ¿Qué han hecho? ¿Cómo estudiaron? ¿Dónde estudiaron eso? Incluso hemos tenido por acá un día tuvimos a un hacker y este chico nos decía, pues yo me formé de manera autodidacta y después me validé, ¿no? Haciendo exámenes en el extranjero, tal y tal, pero aquí en México, como no existen las carreras, se formó autodidacta.
Es muy interesante esto que comentas, esto que ustedes dicen, que nos comparten, y pues encantada. Maru, yo recuerdo, y Rafael, recuerdo con gran emoción, tuve la oportunidad de compartir la parte final de esa sesión que tuvieron en aquella terraza, ¿no? Al aire libre casi. En Al esta aire libre. sesión, al aire libre, en esta sesión, de ese cúmulo de sesiones que tuvieron las personas para atender lo vivido durante el sismo del 2017, recuerdo como un momento, una tarde, era una tarde temprano, un momento en la vida de todos y de todas quienes estábamos presentes de llanto, de lágrimas, de compartir estas lágrimas con los otros, con las otras, con quienes estábamos en nuestro alrededor. Un momento, como lo ha dicho Maru, este momento como de la esperanza, ¿no? De la vida, como lo has descrito con los pequeños y las pequeñas cuando nacen. Espera uno el llanto de ese ser que ha llegado a la vida, a esta vida, con el llanto, ¿no? Y es el aviso, ya llegué y todo está bien. Así vivimos esa experiencia. Platíquenos un poco más de ello ahorita que tenemos el privilegio de tenerles a ambos. A ver, me quiero adelantar a Rafa para que le cierre porque tiene un recurso y ese momento de ese día lo provocó Rafa, lo recuerdo muy bien, que fue al final, pero lo recuerdo muy bien. Pero mira, yo quiero decir algo acompañando o seguida de lo que acaba de decir Rafa, de cómo se hacen las profesiones blandas que llaman ahora, las profesiones humanísticas. Al final de cuentas, nosotros pusimos que era la psicología y el coaching una cuestión ecléctica que Rafa dijo, yo así lo uso. Pero al final de cuentas, con lo que acabas de decir, cuando empezaste a estudiar psicología, que era en la Facultad de Filosofía, bueno, al final de cuentas todos nos hemos formado de muchas humanidades, ¿no? El tema de la pedagogía, el tema de las herramientas de la psicología, las herramientas de la filosofía, porque estudiamos mucha filosofía humanista también en el coaching, pero también en la psicología. Entonces, al final de cuentas, esta división que parece que ahora nos toca en el coaching y en la psicología, pues parece que es una división entre varias humanidades, pero al final de cuentas no es una división, sino un complemento. Eso es algo que ahorita me estaba yo reflexionando cuando tú estabas hablando de la escuela de filosofía. Y de esa noche, de esa tarde, que fue como al mediodía, como a las 12 y media, que terminamos y fue la última sesión, ese encuentro lo provocó Rafael con el ejercicio, y quiero hablar de un tema muy importante, bueno, me parece una herramienta, que fue el abrazo. Porque me acuerdo que justamente pusiste esa canción maravillosa brasileña o portuguesa, de Marisa Monte, brasileña. Que no entendíamos porque no conocíamos la traducción más que algunas palabras sueltas ahí porque está en portugués, pero ese momento que tú describes, si es así y que me estoy acordando bien, fue justamente ese momento del abrazo, cuando de repente todo el mundo nos abrazaba con todos y además nos íbamos cambiando. Y me acuerdo de una experiencia de alguien que dijo, desde antes del temblor, y con esto voy a terminar para dejarte a ti, Rafa, porque sé que ya estamos aterrizando, hablamos de las conversaciones y de las conversaciones pendientes, de lo que no se había dicho después del temblor. Y una compañera ahí dijo que tenía una muy mala relación con alguien de su mismo equipo desde antes del temblor, pero que tenía la necesidad de hablar con ella. Y que justo la tarea anterior había sido de hacer una conversación con quien quisieran. Y las dos dijeron que gracias a ese taller se habían puesto de acuerdo y habían conversado. A pesar de que desde antes del temblor, porque no hicimos el taller terminando el temblor, si te acuerdas, Toika, el temblor fue en septiembre y esta experiencia fue hasta enero. Incluso nos moríamos de frío porque en enero hacía frío, nos fuimos a trepar ahí, que fue lo que consiguieron para hacer la experiencia.
Entonces, aquí, Rafa, como ustedes saben, yo bailo tango y uno de los elementos más importantes del tango, el elemento fundamental es el abrazo. El tango no se puede bailar solo, es uno de los pocos bailes que no se puede bailar solo. Entonces, en esas dos cosas he aprendido el valor del abrazo, pero esa vez sí me gustaría que nos contaras, Rafa, cómo fue y por qué es tan importante que realmente el encuentro llegue no solo a las palabras o al movimiento así corporal de lejos, sino realmente al encuentro de rozar, por así decirlo, los cuerpos, ¿no? Como fue esa vez, tan es así que te marcó, Toika. Así es. Quiero comentar, si me permiten, nos quedan breves minutos, no quisiera interrumpir, así que si puedes considerar esto, Rafael, por favor. Considerar que la respuesta Que nos quedan breve. pocos minutos. Sí, muy breve. Bueno, yo siempre digo que los seres humanos nos transformamos cuando sentimos diferente, no cuando sabemos. El conocimiento meramente no garantiza la transformación. Por lo tanto, lo más importante en aquel momento era no sentirse solos. Y recuerdo que, hablando del nacimiento, como dices, nuestro primer gran trauma también es la separación de la madre, ¿ya? Y por eso todos los signos, los señales de amor y de cariño tienen que ver con el contacto humano otra vez, ¿no? Entonces, cuando nos damos un abrazo, sintiendo en ese momento que no estamos solos, cosa que hacía mucha falta en esas circunstancias, entonces el impacto emocional es muy fuerte y las palabras vienen sobrando. Por eso las palabras se las dejamos a la música y no importaba que estuvieran en brasileño, ¿ya? Lo importante fue el impacto. Y eso, en otro momento también delicado, que fue la pospandemia, también fue delicado porque la gente tomó mucho miedo al contacto y fue costoso. Y sin embargo, digo, los seres humanos no podemos vivir solos, somos seres relacionales y necesitamos sentirnos acompañados. Y el abrazo, el contacto y sobre todo el abrazo realmente sentido y transmitido, como fue en aquel momento, pues es muy sanador por sí mismo y ya está. No solo quería decir eso, que sí que fue un momento maravilloso de cierre y muy sanador para mucha gente. Fue hermoso. Muchas gracias, Rafael, por estas palabras. Es malo ir deprisa, pero gracias, lo has hecho de manera excelente, resumido. Nos quedamos con esto, con un abrazo. Pues nos despedimos en este programa. Bienvenida, Maru, como siempre, a tu programa. Bienvenido, Rafael. Esperamos tenerte en un próximo momento, cuando ustedes decidan. Y que tengamos una vez más, que tengamos oportunidad de compartir con ustedes, que ustedes nos brinden de esta charla amena. Nos despedimos de nuestro público, del público que nos sigue semana a semana. Despedimos a Maru López Brun. Maru, hasta pronto. Hasta pronto. Rafael, muchas gracias por estar en este programa. Este es tu programa, con todo gusto. Un placer y un honor, como dije. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias. Despedimos también a nuestro equipo técnico, a la directora técnica del programa, Carla Redondo, a París Paredes, director de producción. Y en la voz se despide Toika. Hasta pronto.